Buenas tardes, estamos en la cháchara de los sábados. Andrés, Jorge Mario, el director, el búho y este servidor Ray Stevenson para comenzar una hora de buena música, comentarios picantes y sabrosura. Hoy estamos celebrando, o bueno, conmemorando los 10 años de fallecido de Compay Segundo, Francisco Repilado. Y comenzamos el programa con un poquitico de Compay Segundo y ese tema inmortal que sonó en todo el mundo a raíz del éxito de Buena Vista Social Club. Hablamos de Chan Chan, una canción que todavía se escucha con agrado. Compay Segundo, que tiene hoy 10 años de fallecido, un hombre que pues todavía convoca amores entre los públicos que les gusta la buena música cubana. Este señor aquí en Barranquilla no lo conocíamos mucho como Compay Segundo, lo conocíamos como un miembro más del famoso dueto de los compadres. El dueto de los compadres. Dijeron que los compadres se habían muerto. Sí, señor. Y eso no es verdad, tenemos vida de gato. Y duela la que me duela, compadre, para un buen rato. Ese era uno de los temas famosos. Oiga, yo pensé que tenía el temor de que Ray Stevenson no iba a venir hoy a la cháchara porque me dijo que iba a un coctelillo con unos vinillos tempranillos en la cueva con motivo del lanzamiento de una obra de un barranquillero al que queremos mucho, apreciamos mucho, colega, escritor y periodista, Mauricio Vargas Linares, hijo de un gran maestro a quien yo le aprendí mucho cuando llegué al Heraldo. Y él ayer presentó su obra, su reciente obra, se llama Ahí les dejo la gloria. Es un relato novelesco muy bueno relacionado con la única vez que se reunieron esos dos colosos de la liberación de los países de América Latina, José de San Martín y Simón Bolívar Palacio. Este señor se volvió ratón de iglesia, ratón de biblioteca, investigó y nos ha brindado qué libro, qué historia. Buenas tardes, Mauricio Vargas Linares. Mauricio. Habla y a todos los amigos oyentes a esta hora. Muy contento de estar por acá. Hombre, ayer estuvo lleno completo ese lanzamiento del libro. Estuvo la alcaldesa, estuvo amigos suyos, escritores, periodistas, y le aprendí mucho su método de creación con esta novela, sobre todo en esas hipótesis que teje a partir de las emociones. Hay una cosa muy importante que dijo: es más importante para un novelista manejar las emociones que para un historiador manejar, digamos, los dogmas descritos. ¿Cómo es eso de explorar las emociones en el caso de esta historia de entre San Martín y Simón Bolívar?
Sí, yo me interesé hace mucho tiempo por ese encuentro, único encuentro, como bien lo decía Rafael, entre Bolívar y San Martín, un encuentro que duró 7 horas, sumando las 3 reuniones a puerta cerrada, sin testigos, aparte, digamos, de lo que fueron los eventos protocolarios, la cena, el banquete, el baile, en que había testigos, pero la entrevista como tal sumó 7 horas y media a puerta cerrada en tres sesiones, digamos. Y claro, yo me dediqué mucho tiempo a reconstruir qué habían hablado, basado en lo único que era posible basarse, que era en los documentos que ellos dejaron escritos. Bolívar algunas cartas, algunos informes, San Martín también unas cartas escritas años después sobre qué había ocurrido y qué habían hablado el uno y el otro. Cuando tuve eso reconstruido me di cuenta que no tenía sino un pedacito de la novela, porque lo único que tenía era el diálogo. Y lo más interesante, y ahí es donde viene lo que planteas, es los móviles, las emociones, los sentimientos. ¿Qué lleva a un ser humano a llegar a actuar de la manera como actúa en una determinada situación? ¿Quién era ese Bolívar que llega a Guayaquil? ¿En qué momento llega Bolívar? ¿En qué momento de su carrera política y militar llega Bolívar a Guayaquil? ¿Y en qué momento llega a San Martín? Y ahí terminé encontrando las verdaderas claves de la novela, porque el Bolívar que llega a Guayaquil es un hombre triunfante que acaba de cerrar el ciclo de independencia de lo que era Colombia en ese momento, es decir, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador e incluso Panamá. Lo acaba de cerrar con el triunfo de Sucre en Pichincha, en el cerro de Pichincha en Quito, al lado de Quito, y falta el Perú. Lo único que le falta es el Perú. Pero Bolívar viene en pleno ascenso, está a punto de llegar a la cúspide de su carrera, mientras que San Martín ya ha alcanzado la cúspide con la independencia de Chile, con los triunfos en Chile, con la batalla de Maipú, con la independencia de Chile y también con haber asegurado la independencia de Buenos Aires en el combate de San Lorenzo, con haber construido el ejército que atraviesa la cordillera de los Andes en Mendoza. Y ya para ese momento San Martín es un hombre decepcionado del poder, desilusionado de sus compañeros de armas, traicionado por algunos de ellos y que ha vivido en Lima una situación muy inestable porque el ejército español sigue en la sierra y en Lima están los patriotas, pero hay una gran inestabilidad y mucha conspiración contra él. Entonces, un San Martín que le lleva 4 años a Bolívar, pero parece que le llevará 20 años, que ya sabe que eventualmente la gloria es traicionera, es esquiva y termina volteándose contra quien la disfruta, mientras que Bolívar sigue siendo un gran iluso. Y por eso finalmente la conclusión de la entrevista es que San Martín le dice, ahí le dejo la gloria, ahí le dejo todos los campos de la gloria abiertos en el Perú, para que usted se consagre, y San Martín a partir de ahí decide retirarse y termina exiliado en Europa el resto de sus días. Pero se muere de viejo, no como los demás, que o los asesinan o mueren enfermos como Bolívar. Bueno, Mauricio, es el único de los grandes libertadores que muere de viejo. Bueno, Mauricio, el periodista y escritor también barranquillero, Andrés Salcedo González, tiene para ti una pregunta. Sí, hombre. Hombre, Andrés, un gran saludo. ¿Qué tal? Bueno oírte. ¿Qué tal, Mauricio? Hacía rato que no te escuchaba, esa fluidez se mantiene en el micrófono. Bueno, mira, el problema que te quiero plantear es el siguiente. Simón Bolívar era hasta hace algún tiempo una figura intocable. Se decía de él que solamente se derramaban loas y grandes, ¿qué te digo?, himnos a su valentía, a sus gestas y todo esto. Pero yo noto, incluso en la misma Venezuela, que en los últimos tiempos ha venido creciendo cierta impugnación a lo que lo cuentan los libros de historia, que ese Bolívar no era siempre el héroe, el hombre intachable y todo esto. Pero ahora en tu novela leo que además no era tan buen amante como se decía. ¿Qué puedes decirnos sobre esto, Mauro? Bueno, empiezo por el principio de tu pregunta. Yo creo que uno termina admirando más a los grandes hombres cuando los desviste de su traje de héroes y los convierte en seres humanos, que es un poco la tarea del novelista histórico, es convertir a esos gigantes en seres humanos. En últimas lo son. Son gigantes por una cantidad de circunstancias particulares y de atributos y virtudes y defectos personales, pero también por unas circunstancias históricas y por unas coyunturas. Pero es importante desvestirlos de las charreteras doradas y del retrato al óleo y tal, y volverlos seres humanos de carne y hueso. Parte de lo que ocurre con Bolívar en esta historia es que efectivamente él conoce a Manuelita, que era una mujer experimentada en las artes amatorias, y Manuelita concluye muy rápidamente que a este hombre le tiene que enseñar a comportarse en ese campo porque es
es un hombre demasiado veloz para lo que se necesita en ese campo. El hombre siempre de afán. Ayer eso no es un Mauricio, eso no es, la verdad es que cuando uno lee los textos de Mauro Torres, que investigó mucho la psicología del Libertador, cuando uno lee a Fernando González, que también estuvo trabajando mucho sobre cómo podía ser el comportamiento de amante de un hombre como él, concluyen que un hombre que vivía tan de afán, que vivía tan de corre-corre, era muy difícil que fuera un buen amante. Lo cierto es que hay diferentes testimonios que de alguna manera inducen a pensar que Manuelita lo va a convertir luego en un buen hombre en la cama. Pero para ese momento ya Bolívar tiene un recorrido largo. Bolívar le menciona a San Martín un número así rápido de 36 amantes, dejando de lado aquellas historias que no recuerda, es decir, las historias de una noche de cuyo nombre ni siquiera se acuerda. Pero fue un amante siempre fugaz, hasta que conoce a Manuelita. Y Manuelita sí era una persona que a eso le dedicaba el tiempo y exigía dedicación de tiempo, como tiene que ser, ¿no? O sea, entonces, finalmente eso ayuda muchísimo a dos cosas: a entender el nacimiento de la relación entre Manuelita y Bolívar, y cómo Manuelita es la que lo hace ir a Guayaquil, a apropiarse de Guayaquil para lo que era Colombia, porque ella era quiteña, y entonces los quiteños no querían perder Guayaquil ni que se lo quedaran los peruanos, y a la vez también explica ese apego, que finalmente, esa dependencia que se crea de Bolívar en Manuelita, porque Manuelita le enseña eso, le enseña a comportarse en la cama como él nunca lo había hecho. Hombre, caramba, qué Manuelita tan diestra. Pero es que Manuelita era también tremenda, porque según cuentan algunos cronistas, ella se la jugaba con algunos miembros del oficialato de Bolívar. Y ayer, pues, la frase para describir a Simón Bolívar es que antes que un buen amante era un mal polvo. Eso fue una contundencia, la frase contundente fue esa, ¿no? Pero sí, eso es lo que Manuelita descubre y le dice. Pero que si él quiere que ella siga arriesgando su matrimonio, porque ella todavía está casada cuando se conocen, arriesgando su matrimonio en esta relación con él tiene que mejorar en dos campos. Primero, tiene que dejar tanta preguntadera sobre la vida de ella, porque él es un Caribe celoso, que además celoso retrospectivo. Y segundo, que tiene que comportarse en la cama de mucha mejor manera. Esas son las dos cosas que le dice. Bueno, Jorge Mario Sarmiento, tienes la pregunta para Mauricio Vargas Linares. Sí, muchas gracias. Sí, te escucho perfecto. Me alegra mucho. Primero, un saludo de admiración. Muchas gracias, hombre. Yo sigo el devenir de tu vida profesional desde tu padre, aunque soy poco más joven, no lo pude conocer, pero por hacer parte de la Barranquilla que hoy permanece, para fortuna nuestra, de mi generación, culta, literaria y periodísticamente arriba, es gracias a la obra de personas como tu padre. Y a ti personalmente te sigo porque, bueno, tuve el placer de ver la entrevista que le hiciste a este pensador francés que en el Carnaval de las Artes tú fuiste quien lo entrevistó. Sí, correcto, a este gran semiólogo francés, claro que sí. Claro que así, sí. Marín. Morín. ¿Cómo leer al Pato Donald? Es Matelá. François Matelá. Pero tengo entendido que es belga. Él es belga. Mauricio, pero, bueno. Sí. Y de Mauricio Vargas también tuve la oportunidad de tener entre mis manos al mariscal que vivió deprisa. Sí. Y en torno a eso viene mi pregunta para ir al grano, Mauricio, y es el interés por desempolvar la vida de quienes transcurrieron en la época de independencia del país, los que la lideraron. ¿A qué viene a cuento a estos tiempos en los que, por ejemplo, Francis Fukuyama decía que ya habíamos llegado al fin de la historia? No quiero parecer desatendido de la importancia que tiene, pero para los oyentes sí quisiera que compartieras esa reflexión del por qué sigue siendo importante desempolvar esas historias. No, hay una necesidad de entender quiénes somos.
y la única manera de entender quiénes somos y de dónde venimos es estudiar la historia. Lo que pasa es que el liderazgo criollo, el que siguió a la independencia y en los años siguientes, y bien entrado el siglo XX siguió siendo así, había un liderazgo, ha habido un liderazgo que ha preferido ocultar esa historia, que ha preferido cerrar esa historia. Quizá porque y limitarla pues a los libros de texto donde todos son maravillosos, donde todos son perfectos, como lo comentábamos al principio. Yo creo que eso es un engaño trágico que lo único que ha hecho es producir grandes desilusiones cuando la gente que ha sido educada creyendo que eran grandes héroes y eran perfectos descubre sus imperfecciones. Y entonces llegan y se desilusionan en términos absolutos, lo cual también es injusto. No por tener defectos dejan de ser grandes personajes, grandes héroes y personas muy importantes. Pero lo otro que yo creo que hay es como cierta intención de la dirigencia del presente, porque no se hable mucho de la dirigencia del pasado, porque eventualmente la comparación entre unos y otros es desventajosa para los del presente. Entre otras cosas porque uno viendo cómo ocurren las cosas en la historia, y particularmente en ese momento en que las cosas ocurrían por primera vez, un poco como dice Gabo en el primer capítulo de Señor de Soledad, cuando había cosas que carecían de nombre, la república se estaba inventando de la nada. Y entonces los conflictos políticos de la república ocurrían por primera vez. Y como bien han dicho muchos, la historia ocurre la primera vez en tragedia y tiende luego a ocurrir en tragicomedia y finalmente termina convertida en farsa. Y eventualmente los dirigentes que hoy protagonizan la farsa sienten un poco de celos frente a aquellos dirigentes que protagonizaban las verdaderas tragedias, donde había heroicidad y había las cosas que eventualmente de las que eventualmente carecemos hoy. Obviamente no se trata simplemente de decir todo pasado fue mejor, no le apuesto a esa simplificación, pero sí creo que lo que permite entender el presente, y es obligatorio para entender el presente y para ser críticos con el presente, que es en últimas lo que eventualmente la dirigencia presente no quiere que seamos, críticos con el presente. La única manera de ser críticos con el presente es entender el pasado, y para entenderlo hay que ser capaz de meterse no solamente en los hechos históricos, sino en las emociones, motivaciones y en el alma de esos personajes. Bueno, hay una pregunta que no podía dejar pasar de lado, porque Mauricio Vargas hizo parte del kindergarten, estando todavía su padre ahí de columnista y editorialista. Un día más. El maestro Germán Vargas Cantillo. Ventana del Mar y Un día más serán las columnas de Germán. Y había una escuelita de doña Rita dirigida por doña Olguita Emiliani. El señor Mauricio Vargas era uno de los alumnos, lo mismo que un tal Roberto Pombo Holguín, que hoy es el director del Tiempo, y otro muchachito flaquito travieso, desafortunadamente ya fallecido, Ernesto Macaulay Sojo, y otro flaquito travieso, Marco Schwartz. Hoy regresa Marco Schwartz con un cargo altísimo, ya no de soldado raso, sino de general de 3 soles, como editor general del periódico El Heraldo. Correcto. ¿Qué opinión tiene usted, Mauricio Vargas? Pues he tenido ocasión de conversar con Marco desde el momento en que inició sus conversaciones con El Heraldo, y me hago la ilusión de haber tenido algo que ver en la decisión que tomó de aceptar. Le dije, después de 25 años, de un cuarto de siglo de estar fuera no solo de Barranquilla, sino de Colombia, viviendo en España, le dije, yo no sé si tú algún día quieres volver a Barranquilla, pero si quieres volver a Barranquilla, este es el momento. Barranquilla está pasando cosas enormemente interesantes y este es el momento de volver. Y espero que esa frase haya hecho parte él me dijo que sin duda había hecho, las conversaciones con él habían hecho parte de la decisión, y yo me siento muy contento por él, me siento muy contento por El Heraldo, pero me siento sobre todo muy contento por Barranquilla, porque un editor de la talla de Marco Schwartz va a hacerle mucho bien al periódico y a la ciudad. Bueno, y nos quedamos además sin un excelente director que sonaba mucho, Mauricio Vargas. Tú sonabas para director del Heraldo. Por lo menos se decía en la calle. Sí, y no te imaginas, no, de verdad, lo digo con mucha sinceridad. Claro. No te imaginas el eco tan positivo que hubo entre nosotros los periodistas que estábamos de alguna manera vinculados al periódico.
y parece que no resultó. Qué lástima. No, el tema es que yo estoy en materia de los cargos periodísticos, estoy en uso de buen retiro. Mi labor periodística la sigo haciendo en la columna y en otros textos que escribo, pero yo tomé una decisión que sobre todo es existencial. La tomé hace algunos años cuando me retiré de la División de Cambio, y es que no quería volver a tener nunca un cargo directivo en un medio de comunicación, y quería mantener mi columna y tener tiempo para mis libros y para digamos una vida más tranquila. Yo me pasé más de 30 años de cabeza en los medios de comunicación, porque yo empecé en el Heraldo a los 18 años, entonces había cierto agotamiento, y creo que así de claro lo tuvieron los amigos del Heraldo, y por eso no avanzaron con esa idea cuando en algún momento esa idea apareció. Bueno, Mauricio, pero bueno, esos no son los únicos rumores que se dan. También está, aprovechando que usted nos ha compartido tan amablemente esa intimidad profesional, usted hoy, con esa gran experiencia periodística, es asesor de grandes empresas y de personas que justamente producen noticia en este país. Sí, yo me he dedicado los últimos años a hacer algo de trabajo de consultoría con algunas empresas importantes, tanto en Barranquilla como en Medellín, como en Bogotá, también en Cali, algunas también internacionales. Y voy a ser en eso muy sincero. Es, digamos, lo que me da la tranquilidad y la independencia económica para poder hacer lo que hoy más me gusta, que es escribir novelas. De otra manera no tendría ni el tiempo ni la tranquilidad económica para hacerlo. Entonces es un trabajo que hago con enorme gusto. Y a Mauricio Vargas Linares por esta deferencia gracias a ustedes, un rato muy agradable. Esta deferencia que ha tenido con nosotros, y sabemos que está en una reunión social. Ahí está con nuestro gran amigo, su hermano Darío Vargas Linares, un gran barranquillero que tiene cara de callaco, pero es un barranquillero a carta cabal. Un abrazote, Mauricio. Bueno, un abrazo para todos ustedes, para Andrés, para Dai, para Rafa, para Jorge y para todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias, mijo. Gracias. Oye, este sí es costeño. Sí, no pierde el sabor para decir chao. Chao. Llegó el brujo. ¿Te acuerdas del brujo? El brujo. Cada día parece más brujo. Sí, se está adquiriendo ya el casting total. El brujo era malo, ¿sabes? Era bien malo el brujo. Yo hacía el turno de la noche. Rafa, yo hacía el turno de la noche en La Voz de Barranquilla. Que era de la cadena Cadenón, se llamaba, era RCN, era RCN para la costa, de Hernando Franco Bosa, y este tipo que estaba, se pintaba de blanco la cara y esperaba que yo llegara, y aparecía, surgía de la sombra, de la oscuridad, apagaba las luces, y no te imaginas el susto tan horrible que oye, Andrés, yo era lo sigo siendo, soy un hombre muy impresionable, temeroso, muy temeroso, pero ver a una figura pintada, porque se pintaba de blanco la cara. Y te voy a saber una cosa, que Héctor Escorcia, el popular brujo, tiene el honor de haber sido el primer pirata de música que hubo en el país. Vamos a hacer una estatua, Rafa. ¿A dónde querías tú que hiciera una estatua a ti, en caso tal? ¿En qué parte de Barranquilla? Escógela, para ver si hacemos el... Ve pensándolo para que ahora, cuando regresemos de comerciales, seas uno de nuestros invitados especiales. Sí, señor, el brujo con las últimas. ¿Y tú, cómo aportas a la movilidad de Barranquilla? Para o parquéate sin invadir el espacio público ni obstaculizar la normal circulación de los vehículos. La vía es de todos. Necesitamos tu compromiso para seguir progresando. Secretaría Distrital de Movilidad, Ciudadanía, Seguridad, Movilidad. Barranquilla florece para todos. En AAA nuestro compromiso con la ciudad no se detiene. Queremos una Barranquilla cada vez más limpia y amable. Y para lograrlo necesitamos contar contigo. El más pequeño acto que hagas, suma y cuenta por una ciudad más limpia. Vive Barranquilla Limpia, Alcaldía de Barranquilla y AAA.
Llega a la terminal Carlos de Buena González. Se sacó maletero. Avanza la ventanilla, señores. Escoge el ángulo donde comprar su tiquete y tira. Bienvenido a Brasilia. Un tiquete, por favor. Viajando por Brasilia, participas en el sorteo de 20 paquetes con todos los gastos pagos para que te goces las eliminatorias. Tu tiquete es tu boleta. Superintendencia Puertos y Transporte. Aplica restricciones. Consulte condiciones. Los sábados te espera La Cháchara, un programa distinto en la radio regional, por La Voz de la Costa, 1190 en la banda AM. Tú también estás invitado a chacharear. Tú también estás invitado a chacharear. Que me sale música. Sirve el tinto, el radio prendelo ya. ¿Cómo te parece que al hijo de Cristina le tumbaron la mochila? Punto y platica, sin embargo en otras cosas sonríe mi cariño y cacareando en buena vibra, te sientes Sevilla. Llegó la cháchara. Sirve el tinto, comenzó el sábado. Estamos al aire de nuevo, aquí en La Cháchara, y lo hacemos gracias a quienes creen en nosotros, a unos muy buenos patrocinadores, entre ellos Construcorp, Uniproducciones, AAA, Expreso Brasilia, CIED, Almacén de Tecnología en Parque Central, Almacenes Éxito, Apartahoteles Slide, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Si usted quiere comunicarse con nosotros o pautar, puede llamarnos acá en La Voz de la Costa, ahora mismo al aire, al 356-5756. Repito, 356-5756. O puede a través de www.lachachara.co entrar y contactarnos. Ahí estamos este equipo. Alay, estamos en mora para que escribas tu primera chachara.co. Por cierto que varios de los artículos que han salido últimamente los han replicado. Está dando vuelta duro, ¿viste? Está pegando duro. Oye, el que yo escribí, de verdad que tuvo de Brasil. Sí, tremendo eco. De verdad que te quiero felicitar, Andrés. Te quiero felicitar porque, primero por la lectura y segundo porque ha sido, como dicen, una manta. La gente lo ha degustado. Les quiero contar que nosotros publicamos un tema y al rato nos está llamando alguien para decirnos, oye, pero es que así yo no dije eso, ¿por qué no aclaras esto? Oye, no, tú también, Rafa, que tiras unas líneas así de política que queda la gente, bueno, y que cómo así, ¿no? Yo te he leído varias. Oiga, no, ya que está hablando de política, me sorprendió ver una foto ayer en el Heraldo, en las redes sociales. Vi al senador Roberto Gerlén Echeverría sin barriga. No, estaba en línea, compadre. Oye, yo creo que perdió no menos de 30 kilos de grasa. ¿Quién era el nombre que estaba? Ahí estaba David Roberto Gerlén, recalcaba también y Jesús Ferro Vallejo. Bueno, lo que pasa eso recalcaba también su delgadez. En una fiesta de Armando Benedetti. Entre comillas, delgadez, ¿no? No, sí, lo que pasa es que sí es verdad que el viejo David está bastante pasado de peso. Sí. Ese sí que hay que someterlo a un tratamiento de molerle toda la grasa que tiene en la barriga. Jesús Ferro está demasiado flaco. Y otro que está flaquito como santo alumbrado con vela es el señor Fernández. El de Transmetro. Está flaquito y pálido. Pero con esas preocupaciones que tiene ese muchacho en ese puesto no hay para menos. No, a mí me parece que a ese muchacho lo que le ha faltado es una algo. Mística ovalada, como dice el negro Perea, para manejar. Una mística, ¿cómo? Ovalada. Una mística ovalada. Para manejar ese. Hermano. Ok.
Y Hombre, los españoles le dicen que te faltan cojones, tío. Vamos. bueno, en todo caso, la cena era una cena de carácter social y por eso estaban ahí dos funcionarios. Era en homenaje a Luis Fernando Sánchez Cristo, oferido por Armando Benedetti Jimeno, con presencia de su hijo Armando Benedetti Villaneda y sus esposas, ¿no? Azucena. En fin, era una cosa, un agape bastante concurrido, parece. Sí, yo lo que veo, no sé, porque yo sé que a Armando Benedetti Jimeno o Armando Benedetti Viejo no da puntada sin dedal. Esa reunión, ese agasajo, ese ágape buscaba algo. Un efecto. Me da la impresión de que él siente que su hijo está débil para el próximo debate de marzo para repetir la curul del Senado y está buscando asociaciones con los pesos pesados de la política local, porque solo no puede conseguir más voticos aquí, porque el man de Transmetro no le consigue ni el voto de la mujer. El muchacho Verdugo, bueno, dicen que es un buen funcionario del gobernador, que es un buen funcionario de la gobernación del Atlántico y bueno, le puede conseguir sus voticos en Sabana Larga. Y de pronto ahí con la fundación ahí de Azucena Benedetti, que la está patrocinando Bill Clinton, pero no se sabe si Bill Clinton suelte de esas cantidades de plata como para que sobre algo para una campaña política, no creo. Oiga, ahí está pasando. Pero fíjese lo raro de esta reunión. Sí. La política local tiene tres patas, tres casas que son las poderosas. Ajá. La casa Gerlain, la casa Name y la casa Char. Pero ahí no estaba Char. Ahí no estaba la casa Char. Qué raro. Qué raro. Y hay una cosa, bueno, también que habría que decir, yo estoy de acuerdo de que yo sí lo... no apareció. Yo estoy de acuerdo con Rafa en el sentido, yo conozco a Armando, es buen amigo y muy buena persona y un hombre muy inteligente. Y es verdad que Armando es un estratega, de hecho su empresa se llama Gente Estratégica, un estratega de la política y sabe muchísimo. Es verdad que algo había ahí, pero y lo más curioso del caso, pero lo más curioso también es que supuestamente Armando Benedetti Villaneda, su hijo, el senador, él tiene gran parte de su votación en Bogotá, él está aquí como dando vueltas acá, buscando, asegurando algo, ¿no? Claro, porque como Bogotá está tan competida. Cada día está más competida y además no le ha salido bien su campaña en favor de la homosexual. De eso, no le ha salido bien porque no han conseguido lo que buscaban. Pero yo creo que sí le ha salido bien. O sea, ¿sabe? El problema es que se han encontrado con un procurador que mete miedo porque tiene a muchos parlamentarios, los tiene prácticamente en la mochila. Ellos no pueden. Pero Andrés, por mucho que le puedan ayudar, la votación de los LGTBI no alcanza para un Senado. Ese es un sector. Rafa. No, yo sé que ese combo es grandísimo. El tema es sacarlo a votar. Fíjate que en Estados Unidos sí sacan senadores. Uy, por supuesto. Allá hay disciplina, pero aquí no creo. Sí, señor. Claro. Bueno, yo lo que sí vi es a Armandito. Armand Matelar se llama él. Armand Matelar. De acuerdo. Lo que sí vi a Armandito pelado, Armandito Junior, bastante demacrado, enraquecido, sin afeitar. ¿A quién? A Armandito. Con la barba ya con cana, ¿no? Con la barba con cana y desarreglada. De hecho se ve más jovencito su padre, ¿no? Se ve más jovencito. Bueno, voy a cambiarles el tercio. Eso. A ver. Antes, resaltar que dos exministros han sido tema hoy en la cháchara. Armando Benedetti. De comunicaciones, los dos son de comunicaciones. Mauricio Barrio fue de comunicaciones de Gaviria y Benedetti de Samper. ¿De qué manera descambio el tercio? El Heraldo publica hoy una entrevista con Rubén Blades en la cual el cantante y compositor panameño arremete contra las disqueras y dice que está regrabando sus propios trabajos porque se hartó de que las disqueras sean las dueñas de sus trabajos. Y qué mejor para cambiarles el tercio que tener aquí a un super invitado a Jerry Machucci, para que entre a esta conversación que acaba de iniciar, a esta cháchara. Bueno, este sí es un Jerry Machucci, pero con
coso negro aquí en el ojo. Con el parche del pirata. El pirata. Bueno, usted desde cuándo... Perdón, Héctor Escorcia, el brujo. De acuerdo, bienvenido a La Cháchara, la voz de la costa. Oye, y ha cogido un aire así como de boxeador retirado, de viejo, ¿verdad? Sí, algo así, ¿no? Gracias. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste tú de Rubén. Sí, porque es que la fábrica, desde que comienza el muchacho, en la escalinata enseguida le van dando mapola. Toda la fábrica de discos. Tú comenzaste tu negocio cuando la piratería de la música. Bueno, allá por el año 64 con Boquebaba. Perdón, yo sé que él no se llamaba, era el apodo, le teníamos a él el Boquebaba. Pero el primer disco que pirateamos. ¿De qué Boquebaba hablas tú? Sí. Porque es que un señor apellido Arismendi, bueno. que tenía el almacén en la calle 38, carreras 41 y 43. ¿Y qué hacían ahí? Pues ahí él vendía discos, vendía CD, CD no existía todavía, los cassettes. Acetato. Sí, entonces me dijo, oye, brujito, ¿por qué te dicen el brujito? Yo tengo un disco de Julius Fekle, que por cierto, este muchacho, el director de Al Día, ha estado hablando mucho tiempo. Roberto Llano, de esos discos que venían de las islas estas de Martinica, y Reiniero Patiño también está haciendo. Sí, y para este muchacho Patiño y el otro que escribe en el Heraldo sobre la música africana, que por cierto en Cartagena también se metieron en eso, pero nunca han sabido darle el sabor, la autenticidad de la música africana. Bueno, para no alargar la cosa, él me dijo, vamos, y entonces yo fui donde otro brujo que se llama Eduardo Dávila Santiago. Ah, sí, es el técnico. Entonces yo le dije, mira, tengo un long play así asado. ¿Cómo hago? Para reproducirlo. Entonces me dijo, yo te lo voy a hacer en voz baja. En voz baja me tiras el billete. Y lo más chévere fue que yo me conseguí un amigo mío francés que tenía una imprenta en la calle 39 entre carreras 46 y 50. Y me hizo la etiqueta igualita, idéntica que los tipos que Arismendi me dijo, ¿dónde mandaste a hacer eso a Nueva York? Digo, no, aquí en Barranquilla, pero no te voy a decir dónde. Ahí sacamos el primer pirata, que vino La Sirena, o sea, el llamado La Torta, que el verdadero nombre es La Sirena, pero aquí en Radio Olímpica, May y este muchacho Altamiranda le pusieron La Torta. Eso dio origen a un famoso baile de carnaval. Sí, claro. Y algunos empresarios, Torta presenta Arteta. El Torta Arteta se llama. Oiga, ese fue el primer disco que se pirateó aquí en Brujo Record. Oiga, entonces, desde cuando usted se sentó aquí, Andrés Salcedo está calladito. ¿Cuándo se cruzó con usted? ¿Cuándo usted se cruzó con él? En la noche le salía. ¿Por qué lo tiene calladito? En el año 62. Bueno, porque decían que ahí salía el difunto Tony Pacheco, un periodista. Pero en la voz de Barranquilla, el Cine Colombia, ¿no? Sí, el Cine Colombia. El segundo piso. Y ahí decían, no, él murió aquí. ¿Trabajando? Sí, trabajando ahí. Y todos los locutores de Efraín Peñate, el colega que está aquí, el que hablamos ahorita, que por cierto murió ya, Alberto Colina, no le decíamos, oye, es verdad que ahí sale el difunto Tony, te va a coger Tony, para la bola. Y ellos decían, este Río Mar de Toledo, 5 tan, y enseguida se iban para los estudios de La Voz de Barranquilla. Una de las bromas más terribles que hicieron ustedes, bueno, porque había un grupo de bromistas. Cecil Pardo, ¿sabes lo que hizo un día? Se metió en el cuarto donde guardaban los instrumentos musicales. Apagó las luces, se encueró, se desnudó. ¿Te imaginas? ¿Tú te acuerdas cómo era él? Negro gordo. Pipón. Sí. Se alborotó el pelo, que también lo tenía bastante coposo y negro, ensortijado, y esperó que llegara Rosales Navarro, el periodista. Eso fue a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Él llegaba, el viejo, a hacer su noticiero. Pecho de piedra, le decíamos. Exacto, y cuando el hombre abre la puerta, suena, claro, los platillos. Y el hombre armado, estaba armado. Bueno, el hombre Rosales Navarro se devuelve
baja las escaleras porque el hombre no entendía qué era lo que había pasado y aterrizó en un montón de arena porque estaban construyendo al lado estaban haciendo alguna iban a hacer el almacén aquel caravana. Y el hombre aterrizó ahí. No sé, yo digo que ustedes empezaron ese viejo porque entre otros a partir de ese momento él ya siguió de verdad. Entonces con razón la vida vea, a este se le cayó el pelo por esas maldades. Otro que era famoso para hacer maldades era el ñerísimo Boris Vergara de la Rosa. Sí, Boris Vergara de la Risa. Una vez, no sé si ustedes se acuerdan de aquel folclorista, el decimero. Gabriel Segura. Segura, el soledeño. Entonces Franco Bosa dijo, voy a hacerle un pequeño estudio para que todos los controles graben lo que quieran grabar, porque nosotros grabábamos mucha música de Cuba y de Puerto Rico. Todos esos discos que después de 8 años lo llamó por medio de este señor Fidia, Danilo Fidia Salsa, que era la música cubana, que sigue siendo la música cubana. Entonces Danilo el caraqueño. Entonces los discos no llegaban, nosotros los cogíamos directamente. Radio Progreso, CMQ y otras 2 emisoras de Puerto Rico y los grabábamos en esas cassettes grandes. Y el hombre comenzó a hacer el estudio. Eduardo Dávila, Igor Vergara, Cecil Pardo y todo ese combo. Entre ellos estaba Marcos Pérez también, que era sinvergüenzón para hacer maldad. Entonces, cuando el hombre está haciendo los estudios, ya teníamos el parlante. Micrófono, cuidado. Desde los estudios de la voz de Barranquilla. Arzusa, te habla Rodriguito. Arzusa, tú eres esto. Arzusa, tu mujer está con este, pero Arzusa. Y el hombre no trabajaba, no adelantaba. Y llega Franco Bosa y dice, pero Arzusa, ¿qué le pasa? Usted tiene 2 días y no adelanta. Pero ¿cómo voy a adelantar, Fernando? Si cada rato me dice, Arzusa esto, que te va a pegar Rodrigo, muerta. Y Franco Bosa, ¿qué se la sabía? Pero Franco Bosa era un hombre histérico. Sí. Totalmente, impredecible. Pero sus reacciones, le gustaba la mamadera de gallo. Sus reacciones eran impredecibles. Porque él entró y dijo... Él era costarricense. No, había trabajado en Cuba, en la radio cubana. Trabajó en Cuba, sí. Él trabajó en Cuba. Blanco era el que era de Costa Rica. Claro, pero ese ya es anterior. Era dueño de emisora Atlántica. Alex Blanco. Alex Blanco, sí. Bueno, y Franco Bosa llegó y bueno, ¿dónde está? Comenzó a buscar grabador y la encontró. Y Pardo estaba de turno y Pardo dejaba hacer su locución para mandarle un mensaje al pobre Arzusa que no trabajaba. ¿Sabes lo que es encerrarse en un cuartico de 2x2 y de pronto ir Arzusa esto, Arzusa dame este, Arzusa y el hombre estaba loco. No avanzaba la hora. Un día, ¿tú te acuerdas? No sé si tú recuerdas fue mi último día, entre otras cosas, en la emisora. Le sacó los 2 escritorios a Gustavo Castillo y al Negro Perea. ¿Quién? Franco Bosa. Franco Bosa. Llamó al portero, sáqueme los 2 escritorios. Y yo era el director de la emisora, sí. Pero yo tenía 20 años. Y con esa, ¿qué te digo yo? Esa actitud romántica del hombre joven, a mí me molestó mucho. Y me la encaré, hombre, ¿usted cómo hace eso? No ve que se trata de 2. Mándese. Y tuyo también saca tuyo. No, pero a mí sí me la hizo peor, porque a mí me prohibió la entrada y le dijo al portero que no me dejara entrar nunca más a la emisora. Y por la tarde, en cambio, los 2 escritorios estaban otra vez en su puesto. Oye, fuiste por lana. Bueno, exacto, por romántico, ¿no? No, mira, si hay tiempo, pues. Conociera a Luis Samper. ¿Cómo no? Claro que sí. El Grillo. Lucho Samper, claro. Tenía amores con una muchacha en el Tía y estaba hablando con la muchacha. Y en eso entró Cecil Pardo y ha tirado una moneda y la moneda cayó en medio del Grillo y Samper. Y cuando se bajó a coger la moneda, la cogió, se levantó y lo de atrás de él se lo retregó a lo de adelante del Grillo. Entonces le dijo, ay Lucho,
Delante de la muchacha. Miércoles. La muchacha cortó a Lucho enseguida. Por Cagorro. Sí, y el negro caminando y Lucho cogió un palo ahí de que encontró. Dale, garrote. No, ese negro era una maravilla. Después me reencontré con él, ya yo estaba trabajando y viviendo en Bogotá, y me lo encontré por la séptima. Venía el hombre, se fue a vivir también él a Bogotá, pero no duró mucho, no se amañó. El negro era un Caribe irremediable. Caribe, ¿no? pero... Y entonces me lo encuentro. ¿Qué hubo, Cecil? ¿Qué es la vaina y tal? Y dice, aquí, no es que hasta los ojos se me han puesto azules. con este frío. Bueno, mire, hasta 2 años mire, por problema de la vista. Miren esta Selección del brujo. Del brujo Escorcia, no friegue. La Soledad, autor Saulo Sánchez, intérprete Saulo Sánchez, director Alberto Barros. Los Titanes. No, la Sonora del Caribe. La Sonora del Caribe. No, mira, el brujo trajo una joya, de verdad, imperdible. ¿Por qué no la ponemos? Perdón, inencontrable, quiero decir. Ponla. No, pero déjame ves poniéndola. Ves poniéndola bien. Se trata de un disco que impusieron Cortijo y su combo en los años Estuvo de 60. moda ahora hace poquitico. Pues, No, pero primero contemos la historia completa. Primero, ¿qué año? 68. En el año 68 la lanzó Cortijo y su combo y fue un éxito. Y ahora últimamente, hace unos pocos meses, la desempolvaron y volvió otra vez a ponerse de moda. Pero lo que trae el brujo acá es el mismo tema, ¿no? Que se llama La Llave, ¿verdad? La Llave, pero grabado en la voz de Tintán, el famoso cómico mexicano. Valdés, hermano de Germán Valdés. Hermano del Loco Valdés. Hermano del Loco y el Valdés. otro de Don Ramón, de Ramón Valdés. Ramón Valdés. Y novio de la famosa actriz mexicana, con ella tuvo un hijo. La famosa esa de Los ricos también lloran. Esa señorona muy hermosa. Germán era un terrible persona, ¿no? Disculpen un segundito que yo estoy intrigado. Dígame. Sí. Por la presencia de estas bellas damas que están aquí en el estudio. A mí me gustaría que Valentina del Mar me dijera si le gusta de verdad ese nombre tan hermoso. ¿No le gusta el nombre? ¿Por qué? Toma. Estamos aquí en una cháchara contigo ahora. Bueno, Valentina del Mar. Ven, Valentina, es un siéntate acá con nosotros un segundo. Bueno, desde ahí. Listo. Ese nombre es tan lindo. ¿A ti por qué no te gusta? Valentina del Mar. Bienvenida a la cháchara. Bienvenida. Estamos aquí para ambientar, mientras la música nos acompaña, estamos en presencia de dos bellas chicas que entraron al estudio. ¿Tú dónde naciste? De la mano de nuestro Ernest Hemingway, Andrés Salcedo, Valentina del Mar. Le preguntaba a nuestro director que ese nombre, ¿qué tiene que ver tu nombre? No me gusta ese nombre. Primero porque recuerda que estamos en el Caribe. Adelante, Valentina. Además, el mar es tan lindo. Valentina es tan lindo. Y tiene una risa bonita a mí. Yo no sé por qué no quiere hablar. Es una mujer. ¿Cuántos años tiene Valentina? ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Vives acá en Barranquilla? ¿Dónde vives? En Bogotá. Caramba. ¿Vives en Bogotá? ¿En qué curso estás? En noveno. En noveno. Eso, es que tienes que hablar junto al micrófono. Valentina, ¿primera vez que asistes al estudio de una emisora? No. ¿A cuál has ido antes? ¿Allá todo has venido acá? El sábado pasado. Fue que yo estaba en la sierra. Bueno, Valentina. Ay, ¿qué te ha parecido, Valentina? No, Valentina, un oyente acaba de llamar, quiere que tú te pongas un poquito frente a la cámara porque quieren verte la cara. Porque una persona que tenga el nombre de Valentina del Mar debe tener algún atractivo. Fíjate, cuando la bautizamos a Valentina del Mar en Bogotá, desde una enfermera que estaba ahí hasta una compañera de trabajo, tuvieron hijos poco después y los bautizaron porque les encantó el nombre, Valentina del Mar. No, y nosotros digamos en la cháchara los nombres de Valentina del Mar, hay una cantidad de nombres derivados del mar. Me pareció lindísimo el nombre, ¿no? A ella no le gusta. Te aseguro que cuando el primer enamorado le haga un poema
en honor a su nombre desde ese día. El primero. Por ahí pasó. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar el pirata. El pirata de Blue, y viene con un tema de Germán Valdés Tintán, La llave de Germán Valdés. ¿Y la de Tintán? Bueno, esta es primero, tú quisiste hacer las Ahora, cosas la en orden. segunda. Sí, claro, Esta es la versión original de Cortijo y Dejemos su que el combo. propio Héctor presente el tema. Sí, el que estábamos oyendo es la versión original de la Orquesta Panamericana, dirigida en esa época por Rafael Cortijo y su combo. Quiero hacerle... ¿Quién cantaba? Curuqui, un muchacho Curuqui, de Ponce. Ahora vamos a oír Y después La llave. se hicieron muchas grabaciones, pero otra que gustó mucho en la misma Habana, en San Juan de Puerto Rico, en Santo Domingo y México, fue la de Germán Valdés. Esta que vamos a oír ahora. Ahí viene entonces Germán Valdés Tintán. Pues eso dice siempre. Es que a cada rato se me pierden las llaves del Tintanzón Crusoe. Oye esta canción que es la historia de la llave. Cuando me emborracho, no sé qué me pasa, no encuentro la llave, no encuentro la casa. Cuando me emborracho, ay, no sé qué me pasa, ay, no encuentro la llave, no encuentro la casa. Mi señora se disgusta porque a mí me gusta el vino. Mi señora se disgusta porque a mí me gusta el vino. Y cuando me ve se asusta y se abraza del vecino. ¿A que mi señora, Marcelo? Pues, ¿qué te pasa con ella? El otro día voy llegando a mi casa, abro mi ropero y adentro estaba un señor. ¿Un señor adentro de tu ropero? Adentro de mi ropero. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Agarré a mi vieja de las greñas y la tiré contra el suelo y le dije, ya te he dicho que no metas tus cosas en mi ropero. Cuando me emborracho, no sé qué me pasa, no encuentro la llave, no encuentro la casa. Cuando me emborracho, ay, no sé qué me pasa, ay, no encuentro la llave, no encuentro la casa. Yo no sé lo que me pasa, que me pierdo a toda hora. Yo no sé lo que me pasa, que me pierdo a toda hora. Y cuando encuentro la casa, ya no encuentro a mi señora. Esa señora la voy a matar, Marcelo. Bueno, ese es Tintán y su carnal Marcelo. Ellos estuvieron en Barranquilla en 2 o 3 oportunidades en los años 50. Doña Emma Blanco, la decana capitana de la Gardenia Azul, recuerda haberlos visto, los dos hicieron un show allá en la Gardenia Azul en la Ceiba. Estás hablando de la investigación de los polvos en la arena. Sí, ella me contó las maldades de Tintán y Marcelo. Que armaban unos bacobas tremendos de grandes y se encendían, y después que estaban ya bien encendidos salían a hacer el show. Un par de muchachos tremendos estos dos. Tremendos. Tremendísimo. Yo los vi en el Teatro La Bamba en el año 55. Ese fue el tiempo. Por cierto, me tocó hacer, fue el primer remoto que yo hice fuera de los estudios de radio. Yo trabajaba en esa época en Emisoras Unidas, que quedaba en Paseo Bolívar, carrera 38, en la que llamaban Igualdad. Sí. Después los estudiantes. Sí. Y después ¿Y qué hay de cierto de que Tintán estaba muy frío, no quería actuar, y entonces te mandó a ti a buscarle algún estimulante? Tú fuiste el encargado de la tú eres la proveeduría. Proveeduría de Manatí. Y tú llegaste y el man te dijo, bueno, envuélvelo, préndelo, chupa y pasa. Pero él no aspiró. No, como decía el negro Pardo, chupa, prende, enciéndelo. Oye, pero ahí te faltó un dato. La carrera se llamaba Igualdad. Después pasó a llamarse 13 de junio. 13 de junio. Cuando Rojas Pinilla dio el golpe de Estado, ¿no? Y después la devolvieron. Y después, cuando lo tumbaron. Los estudiantes que fueron los que lo tumbaron. Eso me hace acordar de una maravillosa, una de las mejores caricaturas que yo he visto en mi vida, del New York Times, de esos años precisamente. Yo era muy pelado en esa época,
pero me gustaba leer mucho. Cuando podía ver un periódico por ahí, bueno, no te imaginas el placer que sentía de, aunque no entendía, pues, pero esa sí era fácil entenderla, porque la caricatura mostraba una estatua que estaban construyendo, ¿no? Y la estatua mostraba a un general, ¿no? Típico militarote que da el golpe de Estado, ¿no? En América Latina, en esa época. Y estaba ya el tipo terminando y le estaba colocando la cabeza y viene otro con otra cabeza y dice, ¡ey, espérate que ya... ¡No, qué poeta! ¡Qué Oye, maravilla! Eso, a propósito de eso que tú acabas de contar, qué maravilla que estés contando esto, porque acabo de leer un libro que se llama Las Reputaciones, que es la historia... Ya lo tengo yo en la mano. Y seré yo el próximo, ¿no? Con todo gusto. Bueno, que es la historia de un caricaturista, no joda, que destruye honras y es causante de que un honorable senador de la República se tire de un quinto piso. Puede ser eso. ¿No novela o es verdad? No, en verdad, en esa época, como dice Andrés, los caricaturistas que tenían un peso, un poder, con sí, solo pintar... Pero no estás hablando de Rendón. Rendón, pero Sí, él sí. lo disfraza. Es que el autor, Juan Manuel Vargas, creo que se llama. Vázquez. Juan Manuel Vázquez. Sí. Él trastoca los Juan nombres. Gabriel Vázquez. Bueno, el mismo el vi las cosas al caer. Ese mismo. Ese. Él habla de Rendón y su personaje ficticio, Javier Mayarino, de la Sociedad Rancia de Chapinero, Bogotá, es admirador de Rendón. Es más, estaba al lado de él en el Café Bogotá cuando el tipo llegó y se tomó 2 tragos de aguardiente y se pegó un tiro. Sí, que justamente hasta hoy nadie ha podido decir por qué se mataría Rendón, porque estaba primero en la cúspide de su popularidad, de su fama, de su prestigio. Dejó una carta. Era el autor de la caricatura más leída, más vista y además una que tenía influencia incluso sobre la vida política nacional. Claro, no tenía ningún tipo de... Destituía a un ministro. Sí. Y bueno, el mismo Juan Gabriel Vázquez, en una entrevista que leí hace poco, cuando le preguntan por qué eligió ese personaje para introducirlo en la trama de su novela, dice que justamente eso que acabo de decir, que estaba muy intrigado por saber por qué diablos se había suicidado Rendón. O sea que no tenía ningún motivo, no había ningún motivo. No había hay personas que se suicidan porque tienen deudas, porque tienen Perdón. Tú haces la pregunta y Rafa está diciendo que ya él tiene la certeza de por qué se... Bueno, es que en la novela hay 2 personajes cuya vida es paralela. Un personaje es ficticio, el otro es real. El personaje ficticio convoca a una reunión en su casa después de separarse de su esposa, que es Magdalena, que es una locutora famosa de Bogotá, y tiene una niña, Beatriz, de 6 años, que tiene una amiguita, Samantha, de 6 años, y se van las 2 niñas con su padre a la casa nueva donde se había mudado después de haberse separado de su esposa. Entonces las niñas comienzan a brincar por ahí, porque como todos los adultos estaban mamando ron, fumando, comiendo, y no había mujer atendiendo a las 2 niñitas de 6 años. Entonces, ¿qué pasaba? Que las niñas se dedicaron a coger los vasos que iban dejando los adultos y a tomarse lo que quedaba ahí. O sea, se emborracharon. Cerveza, whisky, aguardiente. Un cóctel. No, pero esas niñas terminaron muertas, privadas. Es algo que le ha ocurrido a muchos niños, ¿no? Nos ha ocurrido a mí algo parecido. Entonces, ocurrió también en las fiestas uno empieza, ¿verdad?, a tomarse las sobras de necio y termina mal. Los puchitos. Claro. Entonces, de suerte había un médico ahí que dijo, hombre, Javier, el dueño de casa, vamos a acostarlas, vamos a arroparlas bien, tráigame un recipiente de azúcar y una jarra y 2 cucharitas. Entonces cada media hora le damos una cucharadita de agua de azúcar y en 2 horas ya están bien. Y así fue.
Pero en ese entra que sale, llega un invitado indeseable, porque Javier Mayarino no lo había invitado porque lo había ridiculizado mucho, porque era un senador tipo Nero Perea o tipo aquel loco. Sí, ya sé con él. Estaba hablando de Caro. De Caro. Soy Barranquilla. Entonces él lo ridiculizaba, le ponía a las orejas como murciélago. Y entonces ese tipo cometió la imprudencia de entrar al cuarto donde estaban las dos niñas y destapó a la niña amiga de Beatriz, de la hija del caricaturista, y como que estuvo manoseándola. Entonces el papá de la niña llegó por ella, y cuando entró al cuarto se dio casi que cara con el tipo que venía saliendo, y encuentra a su hija destapada, en las partes nobles también destapada. Cuando sale gritando y persiguiendo al hombre que acababa de salir del cuarto. Entonces averiguan y era el senador tal. Entonces viene Mayarino, que me imagino que es Rendón, y pinta un escenario lleno de cajoncitos de niños muertos, de ataúdes, y él en el centro, dejad que los niños vengan a mí. Pero fíjate que le puso un apellido de rancio abolengo bogotano, Mayarino. Siendo que Rendón era antioqueño. Era antioqueño, exacto. Sí. Entonces este tipo, la conciencia lo señala, lo expulsan del partido y lo expulsan del Congreso, y la familia comienza a ser mal vista, a los pelados los expulsan del colegio. El man, en un arranque de locura, se tira de un quinto piso y se mata. Entonces ahí comienza el tipo a cargar con ese cargo de conciencia, esa carga de profundidad, que es la que lo lleva a matarse. Sí, bueno, puede ser, ¿no? Sí, es probable. Fíjate que en esa época, Adlai, se daban muchos casos, como diríamos, que no se podían explicar. Por ejemplo, el caso de Mamatoco también, ¿no? Ese es un caso que aún hoy, 70 años después, todavía nadie ha podido saber quién lo mató, por qué lo mató, quién mató a Mamatoco. Exacto. Todavía la pregunta sin respuesta. Sí. Movió silla presidencial, eso, inclusive 2 sillas, porque cuando subió López Miquelsen todavía estuvo ese trajo. Fíjate que yo estuve hace poco ahí en Santa Marta invitado, porque él nació en un barrio de Santa Marta muy muy famoso. Mamatoco sería, ¿no? Sí, Mamatoco, precisamente. Por San Pedro Alejandrino queda eso. Y entonces, entonces no se llamaba Mamatoco. No, Mamatoco era el apodo. Kid Mamatoco, algo así, ¿no? Porque era boxeador. Y entonces había incluso un señor muy viejo que estaba allí presente, y yo pedí públicamente en el micrófono, era una fiesta como de carnaval, eso fue a comienzos de año, y ese señor dice que él lo conoció, y entonces habló un poco sobre la vida de Mamatoco cuando era un muchacho en las calles del barrio y todo esto, y él precisamente dijo que en esa época, cuando ocurrió la muerte de Mamatoco, nadie podía explicarse cómo así, pero por qué, qué pudo haber ocurrido, ¿no? Para que un hombre que no tenía ninguna, no sé, ahí hubo algo raro, un drama humano que, en fin. De todas maneras, eso es precisamente lo que nos estaba recordando hoy, muy oportunamente, en la entrevista que le hicimos aquí a 4 voces. A Mauricio. Es que si las nuevas generaciones no saben lo que pasó ayer, lo van a repetir. Sí. Y lo van a repetir como caricatura. Claro. Con el perdón de lo que voy a decir. Muchas empresas periodísticas de Estados Unidos y de América Latina están sucumbiendo porque las nuevas generaciones no están haciendo la tarea como debe ser. Cada quien quiere entrar e imponer su criterio y su punto de vista,
No como antes, cuando había un sabio de la tribu, que era el que decía, no, esto se debe hacer así, y así se hacía. Y por eso eran empresas exitosas. Hombre, que era un manejo vertical de la empresa, sí, pero daba resultados. Porque fíjese que hubo empresas, pongamos el ejemplo de Tejidos Obregón, de café almendra tropical. Eran los dueños, realmente. Celio Villalba y el dueño era el que mandaba. No, y eran sus... El señor Montes, él era el que mandaba. Sí. El viejo Moody, él era el que llevaba la contabilidad de todo. Y hay que ver la plata que tuvo ese señor. Sí, lo que pasa es que una empresa manejaba café y la otra manejaba telas. Pero en el caso de una empresa que maneja noticias, que maneja emociones, que maneja conceptos, ideas, posiciones políticas de cualquier tipo, ¿no? Hasta deportivas, ahí surgen inevitablemente enfrentamientos, discrepancias, ¿no? Discrepancias. Entonces ahí es donde se necesita una cabeza visible con personalidad y ecuánime también, que tenga. A propósito, fíjate que volviendo al caso de los historiadores de que tú tocaste, ¿por qué son los historiadores ingleses los mejores? Porque ellos cuando empiezan a investigar la vida de un personaje, llámese Churchill o Cromwell o cualquiera de ellos se despojan de toda emocionalidad. Ellos desnudan al personaje. Exacto, desnudan al personaje y lo retratan en su faceta bella y en su la otra cara, ¿no? Sí. Es lo que hace que los historiadores ingleses sean indudablemente los mejores. Señoras y señores, son las 4:11 minutos. Pasado una hora y piquito sabroso. Qué tarde tan maravillosa, la verdad. Qué tarde tan maravillosa. El panelo estaba pero encantado oyendo la cháchara. Queremos agradecerle a Héctor Escorcia por hacer presencia en la cháchara. Gracias, muchachos, siempre estaré aquí a la orden cuando ustedes me digan. Y gracias por lo de muchachos. Usted cogió, dejó calladito a Andrés, lo hizo levantar rápido. ¿Qué le hacía a usted, Andrés? No contaste la historia cuando tú asustaste a Andrés. No la contaste. Al panelo, muchas gracias por su control, máster, ejecución. A todos los chachareros, el público en general por asistir. Por Mario, el que quiera ver el programa otra vez lo puede consultar en la página web de la cháchara. Ahí está, y puede usted repetirlo cuantas veces quiera, ¿cierto? Total. Claro. Oiga, Brujo, venga acá, ese disco no se va a perder. Queremos brindarle la oportunidad, ya que estuvo tan bondadoso aquí explicándonos esto, que a través de los micrófonos de la cháchara.co diga a dónde lo pueden llamar para conseguir esa maravillosa colección de discos que ya no se consiguen en los almacenes. Gracias, Rafa, al 301 3871. Otra vez. 301 3871. Nos falta un número por ahí. No, ese es fijo. Fijo. Ok, perfecto. Bueno, quiero recomendar especialmente 2 lecturas para hoy en la cháchara.co. El primero es un editorial en el cual celebramos la llegada, como lo hicimos hoy aquí en la cháchara al aire, celebramos la llegada de Marcos Schwartz a la edición general del Heraldo, porque eso sopla un nuevo viento. Quiero que lean el artículo en la cháchara. Y también una muy buena entrevista que hizo nuestro periodista de la cháchara, Rainiero Patiño, a Luis Carlos Vélez, el actual director de noticias de Caracol Televisión. Okay. Es una entrevista en la cual nada más le dejo el titular a ver si le suena. Dice: somos un país de desconfiados incluso del periodismo. Ve usted, muy buen título, ya saben, eso todo está en la cháchara.com. Un saludo. Fácil de encontrar, porque cuando uno marca en Google, enseguida aparece la cháchara arribita. ¿Tú has entrado a la cháchara, Valentina del Mar? Tienes que entrar. Cháchara.com, sí. La cháchara.com. Ahí encuentran los programas, encuentran las crónicas, redacción, etcétera. Hay lectura, afortunadamente hay lectura tanto para grandes como para chicos, como para niñas, como para hombres, como para mujeres, como para ancianos. Y para brujos también. Y para brujos también. Un saludo muy especial a Gabriel Moncada, que ha estado desde Cúcuta. Incluso le mandó a hacer una pregunta a Valentina.
sí, que relacionada con su nombre, pero ya le voy a dar el celular para que ahí se comuniquen. Muchas gracias a todos, los patrocinadores. Voy a leerlos para agradecerles. Permítame, Panelo, porque me parece importante saludar de fin de semana a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Secretaría de Movilidad, que felicito que estén apoyando las rutas de los ciclistas que están siendo acompañadas. Uno los deja pasar, ojalá inviertan más en ciclorrutas. Construcorp, Uniproducciones, AAA, Expreso Brasilia, CIED, Almacenes Éxito y Apartateles Slide. A todos, ¡chao! Llegó la cháchara, el sabor de la palabra. A gozar, despégate la sábana. Sí, señor. Abre la ventana, sirve el tinto, comenzó el sábado.